Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a conversar con destacadas personalidades dominicanas de diferentes actividades como la política, la abogacía y la seguridad y el análisis internacional. Vamos a conversar sobre el tema más importante hoy en día en la República Dominicana, que es la inmigración ilegal haitiana, que ha adquirido una dimensión que escapa desde hace ya mucho tiempo a la capacidad nacional para absorberla. Y vamos a hablar de ese tema a propósito de una reunión que tuvo lugar esta semana, a mediados de semana, en el Ministerio de Defensa, entre el presidente Luis Abinader, que convocó a esa reunión, con los tres expresidentes, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina. Y para ello cuento esta noche con la muy grata y honrosa presencia del licenciado Franklin Domínguez, quien es un conocido periodista, ex embajador y líder de la zona fronteriza de la República, el licenciado Rafael Paz, abogado y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, y el licenciado Alfredo de la Cruz, analista internacional y encargado y experto de seguridad. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos, don Miguel. ¿Qué significado tiene para el país y para el tema de la inmigración ilegal haitiana esa reunión que tuvo lugar a mediados de semana en el Ministerio de Defensa? Bueno, agradecer la comparecencia y su invitación aquí a este programa y a los distinguidos amigos panelistas. Bueno, este encuentro de presidente es un metamensaje, ¿verdad?, en una población presidencialista como la dominicana, donde cada quien ahí expuso realmente lo que le ha pasado. Yo entiendo que el presidente también debería convocar a los protagonistas de todos esos eventos, que son los que han trabajado realmente para esa motivación. O sea, vamos a reunirnos también con Ángelo, el joven de 28 años, que asimismo Juan Pablo Duarte a los 28 años fue que creó la Sociedad Secreta Trinitaria. Esos jóvenes tenemos que valorarlo, porque ya nosotros pasamos un poco por ser jóvenes del pasado, pero ellos ahora tienen un compromiso enorme, que es seguir conduciendo los destinos de la nación. Y ahí en ese grupo que hay que invitar, don Miguel, deberíamos invitar a Jenny Berenice, que está de alguna manera como procuradora atrapando a todos estos grupos de delincuentes que están trayendo los haitianos, que se llaman poteas. Pero yo creo que el propósito del presidente fue quizás encontrar una fórmula común para encarar un problema gravísimo que ningún partido y ningún gobierno individualmente puede encarar con éxito. Sí. Y yo creo que la presencia de los 13 presidentes indica que el presidente convocó dentro de una perspectiva realista, porque nadie en particular tiene una solución que dar. Y definitivamente es al gobierno que le corresponde encarar la situación. Bueno, en mi caso particular, para mí es una satisfacción ver esta acción, donde desde que nosotros empezamos a tratar los temas internacionales o temas de seguridad nacional, pues hablábamos que temas que eran importantes para la sociedad dominicana debían de sacarse del ámbito partidista y verse en la connotación del Estado, temas estatales, temas nacionales, como la inmigración, la educación, la seguridad, una serie de temas que son importantes, y hay que crear estrategias nacionales con la visión de todos. Y en este caso de reunir los presidentes, el presidente con los expresidentes, algo inédito. Lo más cercano que tenemos es cuando en el 1986, a raíz de un enfrentamiento que hubo en Boca Chica entre los seguidores del PRD y los seguidores del Partido Reformista, el presidente de entonces, Salvador Jorge Blanco, se reunió pero por separado con los expresidentes Joaquín Balaguer y el expresidente Jacobo Masluta y el expresidente Juan Bosch. Eso es lo más próximo que tenemos, pero no juntos, sino por separado. Entonces, en este momento... Bueno, hubo una reunión que a mí me pareció que es la más importante, a excepción quizás de esta, fue
como se resolvió el pacto político con la que se resolvió la crisis de 1984. Bueno, sí, 94, perdón. Podríamos decirlo, pero de esa connotación, bueno, sí, pero volviendo otra vez a la pregunta tuya inicial, este tema, esta reunión sin precedentes, pues marca un antes y un después, y yo pienso que debemos verlo más bien como algo informativo y como el punto de partida para que entonces dé espacio para los técnicos que se reúnan a revisar, a crear estrategias con visiones compartidas en un tema como este, un problema nacional que podría ser ahora mismo la más grande amenaza que se cierna en el horizonte de la nación dominicana, y por lo tanto no se puede mirar con ámbito de ganancia política, sino en la visión de resolver un problema nacional. Obviamente que hay ganadores, gana la sociedad dominicana, gana el presidente Luis Abinader que convocó, pero también gana la oposición, gana el doctor Leonel Fernández, gana el licenciado Danilo Medina. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, para cualquier campaña electoral, para cualquier proceso electoral, ¿cómo usted abordó el tema de la inmigración, la fuerte inmigración indocumentada al país? Va a ser un tema importante. Y si usted le da la espalda ahora mismo, pues no tendrá voz mañana. Licenciado. Bueno, yo pienso que esta reunión define la comprensión por parte del liderazgo político nacional de que enfrentar la mayor amenaza existencial que tiene la República Dominicana, que es el colapso del Estado haitiano, y la crisis migratoria que ha generado, no es posible bajo una acción unilateral, y que en función de eso se requiere unidad nacional. Creo que marca el fin de un periodo donde se ha intentado sacar capital político a nivel nacional de esta situación, principalmente desde el ejercicio gubernamental, y los principales actores del sistema, que se habían caracterizado por una polarización que rayaba casi en la enemistad en muchos casos, decidieron poner de lado sus diferencias y decir, aquí todos tenemos que ir a una alrededor de este tema. Haití definitivamente está al día de hoy controlado en un 70% por bandas criminales que han sido declaradas como bandas terroristas por el gobierno norteamericano, y eso obviamente genera un reto de seguridad nacional para el país. Por eso la importancia del foro. Creo que fue acertadísimo que se celebrara en el marco del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, con los titulares de los cuerpos encargados del tema, principalmente no el director de Migración, no, el ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe del Ejército Nacional, el director del DNI, que se sirvieran informaciones de naturaleza estratégica y reservada, y que se compartiera con los expresidentes, y que allí se definiera un plan de ruta que despolitice y despartidarice esta situación. Pero yo creo que simbólicamente la reunión en el Palacio Nacional, y eso puede ser un muy frívolo no decirlo, pero yo creo que hubiera tenido más sentido político, porque es un problema político el que estamos enfrentando. Ahora bien, la idea de convocar y llevar el tema antes de que el liderazgo político nacional formule un plan para llevarlo a cabo, convocar el Consejo Económico y Social, donde convergen 30 o 40 instituciones con puntos de vista diferentes, incluso sobre el mismo tema, yo creo que es un método para alejar la solución del caso. Bueno, don Miguel, el asunto que me refería al principio, de que el presidente quizá no tiene la suficiente capacidad con sus funcionarios que se han dedicado a hacer campaña, y le ha dado preeminencia a la oposición. En este caso ha salido ganancioso Leonel Fernández, porque ni Danilo aspira, ni Luis aspira, ni Hipólito tampoco. Entonces el candidato es Leonel. Es una señal, y le está diciendo a los internos que tienen que trabajar, porque no están... Hay 21 aspirantes a la presidencia en el gobierno que no están yendo ni a sus oficinas. Entonces tenemos que apoyar el país primero, porque esto es una situación nacional. Y entonces ese grito que dio Luis fue: estoy solo, vengan a ayudarme, a la oposición. Bueno, el problema es que un problema de esa naturaleza, ¿verdad?, que ya escapa
a la capacidad del país para buscarle una solución. Requiere, del punto de vista de una acción conjunta. Es decir, ni el gobierno solo, ni ningún partido individual solo tiene capacidad para resolver este asunto. Yo creo que ha sido una buena medida, un buen paso, y yo creo que hicieron bien los expresidentes en atender ese llamado. Establezcamos un principio. Cuando un tema pasa de la acción pública a ser considerado un tema de seguridad nacional, significa que el gobierno del Estado está en la voluntad, en la disposición de traer recursos de otros ámbitos para ponerlo todos en ese ámbito de la seguridad nacional y resolver un problema. Eso es lo que significa cuando un problema se convierte en de seguridad nacional, tiene preeminencia. Entonces yo pienso que la acción del presidente fue acertada, de que esto se conozca más adelante en el Consejo Económico y Social, porque algunos dirán, bueno, pero puede correr el riesgo de diluirse. No, ese es el desafío de la oposición. Sí, pero ¿qué va a discutir el Consejo Económico y Social si no hay un programa ya, un acuerdo entre todo el liderazgo político nacional? Mira, yo creo que tenemos que... Eso es lo que yo creo. Dividir los aspectos que resultan de aquí. Primero, aquí hay una dimensión de seguridad nacional y de defensa del país. Y en República Dominicana ese tema no ha sido prioridad. Desde el año 2005, el gasto en seguridad y defensa, el gasto militar, ha oscilado entre el 0.60% del Producto Interno Bruto al 0.74%, teniendo subidas y bajadas en ese rango. Nunca ha llegado a un 1%. Nosotros pasamos de ser un powerhouse en 1950 en términos de capacidades militares a ser un país que depende hoy de donaciones del extranjero para poder acceder a equipo militar de cierta relevancia. Por ejemplo, en el país no hay una sola fragata con capacidad de cuidar las aguas territoriales. Lo que tenemos son buques pequeños, apenas tenemos 36 cuando sumas lanchas y buques. Los equipos blindados del país están obsoletos. ¿Y navegan todavía esos barcos? Muchos de ellos no navegan, pero los equipos blindados que quedan son semiblindados y lo que tenemos son algunos homers. O sea, en términos de el arsenal militar que tiene la República Dominicana para garantizar la integridad del territorio, estamos muy rezagados. Eso va a requerir del Estado dominicano priorizar esto, y esa es la dimensión de seguridad nacional. Lo otro, que creo que es positivo del encuentro, es la decisión de definir una política unificada exterior alrededor del tema haitiano. Yo he dicho durante muchos años que nosotros carecemos de una doctrina diplomática nacional alrededor de Haití que defina la visión estratégica más allá del partido que gobierna. Y creo que en este encuentro se sientan las bases para eso y debe ya establecerse cuál es nuestra posición y nuestro enfoque en la pelea diplomática, no solo con Haití, sino con el enjambre de organizaciones internacionales que promueven en foros extranjeros de que República Dominicana es un estado xenófobo, cuando esa es la mentira más grande del mundo. Y eso lo financia George Soros, Open Society y Amnistía Internacional de manera, vamos a decir, constante y sonante. ¿Con qué propósito? Con el propósito, fíjate quién lleva a los Clinton a Haití. Quien lleva a los Clinton a Haití es George Soros. Y muchos de los experimentos que se han desarrollado ahí han sido patrocinados por ese conglomerado institucional. Estamos hablando de un conglomerado filantrópico de más de 14.000 millones de dólares. Y eso ha estado constantemente afectando la imagen de República Dominicana para promover lo que se ha dicho que antes parecía una fábula, pero que hoy mucha gente ha logrado percibir, que se estaba buscando una solución dominicana al problema haitiano, y eso es inaceptable. Por eso tenemos en el país hoy más de 477 asentamientos haitianos, de los cuales Friusa era uno. ¿Por qué Friusa se convierte en un símbolo y en un punto de inflexión en todo este tema y desata toda esta acción institucional? Porque Friusa el país había observado a los oficiales de migración y a los policías huyendo despavoridos frente a la violencia de las bandas haitianas que dominaban en Matamosquito. Entonces, eso provocó una reacción del pueblo y dice muchísima gente, bueno, la antigua orden tuvo la virtud de ser el convocante, pero allí asistimos muchísimas personas por el mismo compromiso patriótico.
Si la Fuerza Armada y el Estado no está dispuesto a entrar, bueno, pues entrará el pueblo. Y los pasos del pueblo marcarán el punto de entrada del Estado. Y fíjense. Ahora, lo que mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que esa inmigración que desborda nuestra capacidad haya llegado tan lejos? Porque al principio se suponía que en la zona fronteriza y en los alrededores era lógico, ¿no?, que esa inmigración entrara y se aposentara en esos lugares, pero llegó al otro extremo de la isla. Es decir, el país está copado prácticamente de este, en el extremo oeste y en el extremo oriental. Bueno, yo pienso, Miguel, que dejando a un lado los antecedentes, yo pienso que esta reunión del presidente con los expresidentes muestra que la situación es más grave de como nosotros lo vemos y que nuestros líderes políticos se han dado cuenta de algo que nosotros venimos diciendo de hace mucho. Haití no tiene relevancia estratégica para las superpotencias. Bueno, ya lo dijo Joe Biden cuando fue senador. Hay un video famoso donde él decía que Haití podía hundirse en el medio del océano y a ellos eso no le importaba porque no tenía relevancia estratégica. Y tú lo ves, a Ucrania le han inyectado más de 300 mil millones de dólares. El problema de Haití podíamos resolverlo con menos de 15 o 10 o 15 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué dice eso? Eso te dice a ti que Haití solo es relevante para la República Dominicana. ¿Por qué? Por el impacto que tiene, jalón hacia abajo todos los índices de desarrollo nuestros, los índices de mortalidad materno-infantil, la educación, todo. Entonces, si nosotros no somos capaces de avisorar eso y buscar una solución a ese problema de lo que nos compete a nosotros, no aquí en Haití, salvaguardando nuestros intereses nacionales, nadie va a venir, no van a venir aquí, somos nosotros. Pero yo creo que quizás, a mí me da la impresión de que se están dando dos situaciones que pueden dificultar el arribo a una solución conjunta. Es el hecho de que subestimamos, por un lado, la gravedad de la inmigración ilegal y por el otro lado la sobreapreciamos, porque hay gente aquí que dice que si se expulsan a todos los haitianos o se disminuye la inmigración haitiana, la agricultura, la industria de la construcción y otras actividades productivas que son básicas en la economía dominicana desaparecerían. En cuanto a ese encuentro, don Miguel, con los expresidentes, hay 15 puntos que había anunciado el presidente que se están llevando a cabalidad, especialmente las deportaciones masivas, y ya van una gran cantidad. Yo sugeriría, humildemente, como decimos, de que hagamos eso, una deportación hacia Haití, y luego que esté eso allá, entonces vamos a comenzar de cero, o el proceso. A traerlo de nuevo. Bueno, para allá, para los trabajadores. O sea, ¿cuántos braceros se necesitan? ¿Cuántos agricultores? Para las contratas, porque aquí la oligarquía, los empresarios, los ganaderos, tienen un control que cuando deciden algo, ellos hablan con el CESFRON, con los organismos de seguridad y le traen sus haitianos. Entonces estamos en un problema que nunca lo vamos a resolver. Entonces, vamos a hacer eso, compañeros, expresidente y presidente. Vamos a hacer el plan de los 15 puntos. Hacia allá, ahora, entonces, venimos con la regularización. Hay algo que no entiendo. Si necesitamos reforzar la presencia militar en la frontera para impedir que siga fluyendo inmigración ilegal, pero además entendemos que la presencia de esos militares son los que favorecen la inmigración ilegal, entonces estamos en una situación sumamente compleja, ¿no? Pero es que yo creo, Miguel, que es una manera muy simplista de muchos integrantes de la sociedad dominicana de ver lo culpable del trasiego de indocumentados solo en los institutos armados, en el CESFRON. Es que eso es más complejo. No podemos buscar una solución tan reduccionista o un elemento tan reduccionista a un problema que tiene más complejidad. Y es que, por ejemplo, aquí ya con el primer paso que se dio, aquí tenemos el Consejo Nacional de Migración y tenemos el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué es lo que hace todo Estado-Nación? Usted cuantifica la necesidad de mano de obra que usted tiene y de esa mano de obra cuantifica cuál es técnico y profesional que usted no tiene en el mercado y necesita mano de obra extranjera. Esa es una labor que la puede hacer el Instituto Nacional de Migración para cuantificarla. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que porque yo quiero un mercado, yo quiero 20, yo quiero... No. Usted tiene que identificar con estos trabajos previamente hechos para poder crear política pública. Entonces, en función de eso, el empresariado puede contratar, pero al costo, no es que va a venir con mano de obra más barata, no, con los mismos costos, seguridad social,
todo registrado, entonces eso no deprime la mano de obra. Bien, si pero me lo permite, pero no queremos hacerlo así. caballero, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hemos estado conversando con 3 destacados profesionales dominicanos sobre la gravedad del problema de la inmigración ilegal en la República Dominicana. Y los estamos haciendo en el marco de la reciente reunión que sostuvo el presidente de la República, Luis Abinader, con los 3 expresidentes que viven todavía en la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, el licenciado Danilo Medina y el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Realmente necesitamos saber cuál es la dimensión real del problema haitiano, pero para saberlo necesitamos estadísticas que no existen, porque cuando uno pregunta cuánto realmente, porque decimos que es una inmigración que escapa a nuestro incluso entendimiento y nuestra capacidad, bueno, pero ¿cuántos son realmente? Y no podemos saber cuánto necesitamos si no sabemos cuántos son o cuánto nos faltan. Y qué tipo, que es lo más importante para mí, con relación a esta o cualquier otra inmigración, qué tipo de inmigración necesitamos realmente. ¿Necesitamos braceros o necesitamos ingenieros, médicos, maestros, músicos, realmente? Y eso no se ha decidido. Yo creo que eso es fundamental. La estadística más confiable que tenemos alrededor del tema es una que da en la fibra más sensible de la nación. Y es que el 40% de los partos en República Dominicana son de madres extranjeras haitianas en condición de ilegalidad. ¿En hospitales públicos o a nivel nacional? En hospitales públicos, que es donde se produce la mayor cantidad de partos. Eso consume una gran cantidad de recursos públicos y eso te indica que hay una especie de invasión de vientres en el país. ¿Cuál es el problema esencial alrededor de todo esto? Y me retrotraigo a tu pregunta sobre la parte productiva. Nosotros tenemos un problema en sectores que dependen de mano de obra barata, irregular. Por lo cual tenemos que introducir reformas que permitan reducir esa dependencia. Hemos dicho, más que hablar de regularización, tenemos que hablar de automatización. Desde el año 2020 yo he estado planteando la necesidad de una ley de incentivo a la automatización del sector agrícola y del sector construcción, que permita todos esos equipos que se necesitan tecnológicos para la recolección de arroz, para la construcción, los winchers, las grúas, etcétera, para la obra gris, que es donde participa esa mano de obra, porque toda la otra parte de la construcción es tecnificada. Entonces debe estar libre de impuestos en la República Dominicana. Y ese es el tipo de medidas que hay que incentivar. Y la banca dominicana hay que crearle mecanismos que le permitan hacer atractivo el financiamiento de ese tipo de operaciones. Pero la glotonería impositiva lo puede impedir, ¿no? Claro, el Estado, como no tiene prioridades estratégicas más allá de recaudar recursos para el dispendio, y esa es la realidad, entonces no aplica políticas determinadas. Por eso tenemos un gasto en seguridad y defensa muy bajo, porque preferimos gastar en instituciones civiles o en instituciones innecesarias, duplicadas, triplicadas, con nóminas abultadas para pagar favores políticos, en vez de dedicar los recursos a lo que tenemos que dedicarlo. Por eso no tenemos políticas de incentivo de esa naturaleza que nos permitan enfrentar eso. Hay una definición que no hemos logrado alcanzar. Un sector dice que la agricultura y la ganadería irían a la ruina si se deportan o se prohíbe el uso de braceros o de campesinos haitianos en esas actividades productivas. Otros dicen que la industria de la construcción, que es un factor importantísimo en el crecimiento económico y en la estabilidad económica de la nación, se arruinaría si no existieran los trabajadores de la industria procedentes de Haití que trabajan aquí ilegalmente. ¿Cuál es la realidad realmente? Porque si realmente son absolutamente necesarios, nos haríamos mucho daño si salimos de ellos, ¿no? Yo pienso que debemos de ir por partes. Hay que ver la inmigración ya no como el primer flujo migratorio que hubo, que eran jornaleros, mano de obra no calificada. No, eso pasó. Luego de los terremotos, esa ola inmigratoria cambiaron y ya el que empezó a fluir, a llegar,
el inmigrante que empezó a llegar del vecino país ya no era solo ese, sino técnicos y profesionales. De hecho, el turismo hoy, usted encuentra que la mayoría de los sesionistas son nacionales haitianos, pero en la ciudad la mayoría de los que cuidan los edificios son nacionales haitianos, pero en diferentes empresas usted se encuentra con ellos, porque ya ha copado la geografía nacional. Pero, ¿qué sucede? Pero el problema grave que yo veo es en el futuro, es la demografía. Sí, pero ahí voy, Miguel. Por ejemplo, en la industria de la construcción, cuando tú desagregas los materiales, tú nunca vas a pensar que el cemento tiene un precio, el agregado tiene un precio, la mano de obra tiene un precio. Pero si seguimos condicionando esa mano de obra barata, ese es un elemento igual que cualquier otro en la construcción. Entonces, en geopolítica hay algo fundamental que es la demografía. Como decía Rafael Paz anteriormente, si tú tienes que el 25, el 30% de los partos están siendo de nacionales haitianos, entonces eso significa dentro de 15 o 20 años, la sociedad dominicana, la población dominicana será superada por una inmigración indocumentada prácticamente. Entonces, no podemos, en base a un supuesto desarrollo, que se le han dado condiciones y que siga viviendo de desinstitucionalizar el país. Y yo pienso que eso es lo que el presidente ha entendido y los expresidentes también vieron, y eso es lo que lleva a que se empiece a agarrar ahora el toro por los cuernos. Vamos a ver lo que hay. Obviamente, no podemos hablar de soluciones bruscas, porque hay una realidad económica y social. Como decíamos Rafael y yo fuera del aire, ahora hay que crear un espacio de transición, porque lo brusco no es lo más adecuado. Yo tengo una pregunta para Franklin Domínguez. Como experto en el tema fronterizo, es un dirigente político que vive en la zona fronteriza. Y yo recuerdo que en una reunión que hicimos para discutir el tema de la inmigración ilegal en esa zona, visitamos un par de escuelas en restauración. Y hubo una escuela de esa que el único dominicano era la directora del colegio. Y hubo otro en que de 200 estudiantes apenas había 3 o 4 estudiantes dominicanos, lo cual indica que prácticamente estamos virtualmente ocupados, ¿no? Hay una invasión prácticamente hablando, en términos demográficos, hay una invasión en la zona fronteriza. Eso es así. Es un punto importante que nosotros en el área histórica debemos destacar. Por ejemplo, los tratados de frontera de 1939 determinan nuestros límites. Sin embargo, cada vez que sale un habitante fronterizo que abandona la zona, llegan 10 haitianos. Y si dejan la casa vacía, ellos penetran, se quedan en la casa. Entonces, nosotros tenemos que preservar el habitante fronterizo. Es decir, repoblar dominicano la zona fronteriza. Pero lo hemos estado diciendo permanentemente. Por ejemplo, Trujillo, ¿qué hacía? ¿Qué hizo Horacio Vázquez? Primero, Horacio Vázquez trajo las colonias a la frontera. Inclusive, Mariano Cestero es una colonia. Trinitaria es una colonia. Y luego Trujillo trajo entonces a los japoneses en la vigía y también trajo a los españoles, los Fontanillas allá en Restauración, que ahora el alcalde de Carlos Daniel Fontanillas. O sea que tenemos una generación. Pero esa colonia emigró a otro lugar. No, están ahí. Lo que pasa es que como no hay oportunidades, se van yendo, pero todavía quedan las raíces ahí. Entonces, si pudiéramos hacer eso de nuevo, ojalá pudiéramos traer chino, como yo le decía a Paz. O crear oportunidades en la frontera, claro, para que los jóvenes no la abandonen. Sí, el gobierno por lo menos quiere darle a la gente, que a veces no es bueno que se le esté dando permanentemente, porque después entonces se van a quejar que no le den. Pero por lo menos se están pensionando a los ancianos, las personas que tienen necesidades básicas para que no se vayan, y se están instalando universidades, está el Infotec en Dajabón. Yo he estado pidiendo a la policía fronteriza, porque la policía puede interactuar con la policía haitiana. Nosotros no tenemos comunicación con Haití en la frontera. O sea, viene la crisis aquí arriba y luego llega allá. Allá yo veo al alcalde que anda con un machete exhibiendo que se tienen que ir los haitianos, pero los haitianos ni entienden qué es lo que le dice. Pero cuánto, bueno, todo el mundo sabe que cierto nivel de inmigración es absolutamente, prácticamente necesaria. Y no hay país que no tenga una inmigración. El problema es que nosotros tenemos mucho más de la que realmente necesitamos, ¿no? No es inmigración lo que tenemos, nosotros tenemos un problema de ocupación. O sea, es que a raíz del colapso del Estado haitiano con el asesinato del presidente Jovenel Moïse,
se inició un proceso masivo de tránsito de haitianos a República Dominicana. Que comenzó con el temblor, con el terremoto. Pero el momento donde comienza la inmigración desbordada es a partir de ese momento donde Haití entra en una crisis, donde el gobierno técnicamente desaparece y comienza toda esta violencia. Entonces, sin darnos cuenta, todo eso se absorbió. ¿Qué ocurre? Ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos entre 2 millones y 3 millones de haitianos en República Dominicana y que cuando tú te vas a la 800 de Los Ríos está lleno de haitianos, cuando te vas al 8 y medio de la Sánchez está lleno de haitianos, cuando te vas te ibas a Friusa y a Matamosquito estaba lleno de haitianos, que los servicios públicos están copados de ciudadanos haitianos, entre el 15 y el 20% de lo que se invierte en educación y en salud va a ciudadanos haitianos. Y te pregunto, ¿eso es justo para los dominicanos? Yo te digo que no. ¿Qué se necesita en sectores como eso? Bueno, los propios sectores han dicho, una mano de obra que yo creo que puede dominicanizarse, estoy convencido, y que puede automatizarse, pero las cifras de las que se hablan son entre 200.000 y 300.000 para agricultura y para construcción. Si esa fuera la dimensión, ese no fuera el problema. El problema es que hoy tenemos motoconchistas, tenemos recepcionistas de torres. A eso iba. Un desborde total. Hay un fenómeno que ha crecido, un fenómeno muy perjudicial para la sociedad dominicana, que ha crecido parejo con la inmigración ilegal haitiana. Que el desplazamiento de mano de obra nacional ha obligado a muchos jóvenes que no encuentran oportunidades en centros laborales de trabajo tirarse a la calle, a buscársela, como dicen aquí, ¿no? No habría entonces una relación directa entre esa inmigración ilegal y ese desplazamiento de mano de obra con el crecimiento de la delincuencia en las calles de la República Dominicana. Porque muchos de esos jóvenes no saben qué hacer. No hay una justificación de la delincuencia. Bueno, no hay ningún estudio que muestre, acabado, que muestre la relación. Pero ciertamente cuando, por ejemplo, empezando por la misma zona fronteriza, cuando por las condiciones existentes la población se desplaza, ese espacio es ocupado por el inmigrante. Entonces, por ejemplo, en el año 2014 nosotros presentamos un trabajo que se llama la relación civil-militar, como un trabajo de investigación, como la relación civil-militar como parte de la estrategia de seguridad fronteriza, donde nosotros planteamos una serie de proyectos y programas para la zona, la región de fronteriza, para recuperar el espacio para la dominicanidad, por aquello de que el Estado, la patria empieza en la frontera, ahí empieza y termina. Entonces, si descuidamos esa zona, entonces imagínate que lo hagamos dentro. Si perdemos la frontera, no comenzará la Perdemos todo. Sí, entonces, yo pienso, nosotros tenemos en el año 2013, en el año 1986, según la Organización Internacional del Trabajo, aquí habían 800.000 ciudadanos haitianos o personas de origen haitiano en el 86. Cuando yo hice 800.000. Cuando yo hice mi tesis de seguridad por allá por el 2014, con la data disponible y algunas metodologías, llegamos a la conclusión de que aquí había entre 1.8 y 2 millones de indocumentados. Estamos hablando de 2014. ¿Y cuánto se supone que ha crecido en esos últimos 11 años? 2014, luego vinieron las crisis en Haití, clásicas, recurrentes. Entonces, hoy muchos estiman que puede que hayan más de 3 millones. Hoy nadie duda que puedan haber cerca de 3 millones. Entonces, dado esa situación... Eso sería el 30% de la población dominicana. Miguel, hablar de un programa de regulación hoy no se puede con esa población. Por tanto, por eso es que se necesita el trabajo del Instituto Nacional de la Inmigración para que haga los estudios adecuados, la mano de obra que se necesita y cuál de esa mano de obra es extranjera. ¿Para qué? Bueno, hay una población haitiana que está aquí, que está con los documentos vencidos, pero que no es ilegal lo que tiene los documentos vencidos. Si eso se revisa, esas personas podían renovarse de sus pasaportes, pero los otros definitivamente para la camiona. Pero perdón, Miguel. Pero si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con 3 destacados profesionales dominicanos sobre la dimensión del problema de la inmigración ilegal haitiana. Y lo estamos haciendo en el marco de la reciente reunión entre el presidente Abinader con los 3 expresidentes que aún viven en la República Dominicana. Ahora, dado que la dimensión parece escapar a la capacidad
Dominicana para hacerle frente con éxito. ¿Cuáles serían las medidas que deben tomarse? Parecería que la idea del presidente Abinader y por supuesto de los 13 presidentes que asistieron a ella, a la reunión, es que primero debe formularse un plan conjunto con el apoyo de todo el liderazgo político dominicano y a partir de ese momento buscar la forma de que el gobierno pueda ejecutarlo, porque corresponde al gobierno y no a un partido en particular hacerle frente al problema. Eso parece lo lógico, ¿no? Nosotros felicitamos reiteradamente que ese encuentro fue muy valioso. Ahora, lo importante es que vuelvan a reunirse, ¿no? Que vuelvan a reunirse y que hagan lo que dije al principio, que también se reconozca a los que están luchando ahora por eso. Inclusive yo comenté en un programa anterior el asunto de las intervenciones de las emisoras haitianas, que ahora están más fuertes. Ahora es que hay que llamar a Guido Gómez y decirle que no están interviniendo porque hay una fuerza política en Haití o económica que quiere provocarnos. Como también decimos que en Haití hay bandas, no son bandas, son organismos paramilitares asesorados y organizados para manejar ese proceso interno. Pero actúan como bandas, ¿no? Bueno, pero las bandas existen desde hace siglos en Haití. Recuérdese que antes la enfrentábamos con veintena, cuarentena, cincuentena. O sea, se montaban 20 dominicanos a caballo a recorrer la zona fronteriza porque los haitianos entraban en bandas para robarse las mercancías y preñaban las mujeres. Inclusive ahí en Loma de Cabrera yo investigué que hay uno que era nieto de Docilien, todavía está vivo. Docilien era un bandido que venía a robar, violaba a las mujeres, las dejaba embarazadas y todavía está en la familia ahí. Imagínense ustedes, o sea, nosotros siempre hemos enfrentado a los haitianos, no le tenemos miedo. Y oí a un experto que dijo que aquí los haitianos tienen armas pero no tienen balas, que las balas se las llevan de aquí. Entonces tenemos que ver el vínculo que hay. Yo pienso que este primer encuentro marca un antes y un después, un símbolo importante, pero yo pienso que ahora viene el espacio de reunirse los técnicos para elaborar la posible estrategia, hacer los acuerdos y ya cuando los presidentes se reúnan otra vez. Sí, se reúnen. Sí, deben de reunirse, pero ya cuando esté consensuado, las ideas generales y esa estrategia hay que operativizarla. Entonces, la próxima reunión debe ser para anunciar lo avanzado, en función de esa visión compartida. Una estrategia que si en algún momento cambia el partido de gobierno, pues esa estrategia se mantenga en lo estructural inamovible. Bueno, la ligera variación es que dé el color político del momento, pero matices. El fondo sea el consensuado en base a esa estrategia. Es lo que en este momento entiendo que se puede hacer y lo que necesitamos para que no sucumba el Estado Nacional. Los 15 puntos que funcionen que han dado en estos días. Yo veo el valor estratégico de esta reunión precisamente de cara a lo que va a ocurrir en el futuro. Porque tú te preguntarías desde el punto de vista de hoy, el presidente tiene todos los poderes consigo, tiene al Congreso, tiene el Poder Ejecutivo, no necesita en términos prácticos a la oposición para aprobar absolutamente nada. Sí, pero la opinión pública juega un papel importante. Claro, lo necesita de cara a la opinión pública, pero sobre todo de cara al futuro, Miguel. ¿Por qué? Porque la situación de Haití tiende al deterioro. Y esto que estamos viviendo hoy se va a complicar y hay decisiones que no son de corto plazo, que son de largo plazo. Si República Dominicana tiene que enfrentar una situación de mayor deterioro allí, tiene que invertir más dinero, como dijimos, en seguridad y defensa, y eso va a implicar sacrificar algunos de los gastos que hace el Estado Dominicano. Eso va a implicar también decisiones internas de política tributaria fundamentales. Si tiene que sentarse a consensuar un cambio de modelo en sectores como la construcción o en sectores como el agropecuario, eso requiere evitar que cualquiera quiera sacar capital político de eso, porque al final tomar la decisión está por encima de satisfacciones e insatisfacciones internas. Si no vuelven a reunirse y hay dilación en la formulación de un plan que reúna el punto de vista de cada uno de los líderes nacionales que asistieron a esa reunión, podría quedar esa primera reunión como una forma de exhibicionismo para ganar titulares en los medios. Ese es el problema. Yo creo que lo más importante a partir de este momento es que a esa reunión le sigan otras reuniones hasta que el país tenga un plan real para encarar el tema de la inmigración ilegal haitiana. No, porque hay un detalle, Miguel. Los asuntos
del Estado que conlleva la seguridad nacional es una responsabilidad del gobierno y es un compromiso de todos, pero quien lleva la responsabilidad de crear una estrategia es el gobierno. Es el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En sociedades como las nuestras, es muy dado que temas como esto, espinoso o avinoso, cuando se toman, empiezan a tomar acciones, la oposición política le caiga encima porque los temas se ven partidistas. Por eso es que la importancia de esta reunión para ver el tema de carácter nacional, para que no se quiera pescar. Pero, Miguel, sí. Perdón, va más allá de ahí. Es que la parte política tradicional había perdido el liderazgo con este tema. Es que el tema migratorio y el tema, la crisis que estamos viviendo, había producido una reacción en la sociedad. Lo que marca esta reunión es recuperar el liderazgo en un tema donde, vamos a decir, los máximos representantes habían perdido la iniciativa y el gobierno había perdido la iniciativa. Quien estaba marcando la pauta aquí del sentimiento nacional con el tema migratorio era un grupo de organizaciones externas al poder tradicional. Entonces, es tan importante el seguimiento a esto, porque si no se le da seguimiento y no se logran resultados, se verá la reunión como un fiasco al final. Y todo este ambiente de efervescencia que hay en la sociedad dominicana, que se expresa en diversas marchas y manifestaciones, entonces se va a multiplicar. Y yo creo que tanto el presidente de la República como el presidente Leonel Fernández, y le saco la comida aparte a ellos dos porque Luis está, y el único que puede volver de todos es Leonel, están muy conscientes de eso. Entonces, la importancia de esto no es que se quede ahí, es que lo que se resulte de todo esto se convierte en realidad palpable y que se pueda enfrentar esta situación y los dominicanos dejen de percibir que estamos perdiendo el país y que en 15 años vamos a estar diluidos como consecuencia de esa ocupación y de esa invasión de vientres, sí, que es real. Sí, pero hay un detalle, precisamente, Rafael, eso es lo que significa que un tema escale al nivel de seguridad nacional, donde después que un tema escala de seguridad nacional, no debe soltarse hasta que no se resuelva, o por lo menos se aminora, porque un tema de seguridad nacional es un tema que puede poner en peligro la existencia misma del Estado. En ese sentido, cuando un gobierno eleva un problema a la categoría de seguridad nacional, no puede olvidarlo, tiene que concluirlo. En ese sentido, fue muy bien que se diera participación a los expresidentes por los liderazgos que tienen, que son a la vez altos dirigentes de sus partidos políticos. De manera que ahora viene un trabajo técnico que deben de hacer los profesionales para elaborar una estrategia que es la que se va a trabajar. No es que el gobierno le va a pedir opinión en ese sentido de elaborar la estrategia, no, son sus visiones en base a las experiencias que tienen al frente de la cosa pública. Pero la responsabilidad de crear ese instrumento estratégico es del gobierno y que va a ser de un inmediato cumplimiento. Ahora, ¿cuál sería el próximo paso a dar para que el esfuerzo no quede en el aire, no? Hay que afinar las visiones. Lo que esperamos es, don Miguel, es que sean trabajos de dominicanos, porque a veces interfieren muchos mecanismos extranjeros. Por ejemplo, este organismo que estaba aquí, la USAID, que ha estado interviniendo y detectando algunos miembros de la sociedad que han de alguna manera llevado opciones a favor de Haití, que hoy nos perjudican. Yo espero que esas personas o esos grupos sean sacados de cualquier opción de reuniones o comisiones que se den. La incógnita y las expectativas giran alrededor de la posibilidad de que haya muy pronto una segunda reunión. La primera debió haberse celebrado en el Palacio, se celebró en el Ministerio de Defensa. Si la próxima no puede celebrarse en el Palacio, yo creo que el lugar indicado para hacerla debe ser la frontera, ¿no? Bueno, lo que pasa, Miguel, y de eso conversamos al inicio, fuera del aire tú y yo, obviamente que el Palacio Nacional es un lugar que manda una visión oficial del elemento, pero estamos hablando de expresidentes de la República que al mismo tiempo son altos dirigentes de su partido político. Por tanto, en este momento, para lograr el interés y el compromiso de los expresidentes, lo más adecuado era que se buscara un lugar equilibrado de alta carga simbólica. Creo suponer que usted está sugiriendo, ingeniero, que si se hubiese celebrado en Palacio, implicaría cierto nivel de complicidad con el gobierno por parte de los partidos. Es probable.
Pero, podía verse... Entonces, ¿cuál es la mentalidad política reinante en este país? Bueno, Ir al Palacio Nacional implica un compromiso. no, bueno, pero estamos en República Dominicana. Estamos en cualquier país del mundo, en cualquier estado-nación que se piense moderno, es normal que los presidentes se reúnan con los expresidentes. Lo vemos en Estados Unidos a cada rato cuando hay una situación de crisis nacional. Pero en República Dominicana, las características nuestras de hacer los temas nacionales, políticos partidistas y de que se quiera pescar en esa situación, lleva a la inacción por parte de los que están en los ejecutivos. No en este caso del gobierno actual, cualquier gobierno. Entonces, por eso, lo mejor que se ha hecho en este momento es quitar eso de ahí y llamarlo fuera del Palacio, que se reúnan todos para que se vea el tema nacional y el interés nacional. Es decir, el Ministerio de Defensa no es el gobierno dominicano. Pero aquí tiene un símbolo. ¿Quién está llamado no tiene sentido. No, sí tiene. ¿Quién está llamado a proteger la frontera dominicana por la Constitución? El Ejército Nacional. No, el gobierno dominicano. Pero reunirse en Palacio es pecaminoso, pero reunirse la misma gente para el mismo tema en otro lugar no lo es. Se interpreta de otra forma. A veces no es lo que tú quieres, sino lo que es. Entonces, la próxima reunión para mí, ese concepto para mí es el indicio de inmadurez política más grande, que contradice el espíritu de madurez política que se dio en la reunión. Lo que pasa es que las cosas, hay carne que para que se cocine... Nos quedan 2 minutos, caballero. Hay carne que para que queden bien hay que cocinarla a fuego lento. Quizás un próximo... Me gustó eso. Sí, claro. Quizás un próximo encuentro pudiera ser en la Cancillería y ahí entonces se define lo que va a ser la línea de política internacional de la República Dominicana, consensuada entre los distintos partidos o entre los presidentes, los expresidentes. ¿Qué debe salir? Bueno, mantener el ritmo de deportaciones, buscar una alternativa para automatizar los sectores productivos nacionales, aumentar la inversión en el muro fronterizo. Son 200 kilómetros de muro fronterizo que hay que construir y a la fecha, lejos de la promesa original, nada más se han construido 52. Bueno, entonces, la tercera, Rafael, podemos hacerla en la frontera, el tercer encuentro con los líderes. Eso pienso yo, sería muy interesante. Así no se lo puede... Alguien podría decir que es pro-haitiano, entonces. Bueno. Yo pienso que el presidente... No quedan 30 segundos, Yo pienso que el presidente Abinader fue muy astuto, actuó con inteligencia y sigilo, quitar elementos que podía ser perturbador. Fíjate que tanto el expresidente Leonel Fernández como Danilo Medina pusieron condiciones previas de otros lugares, pero yo pienso que fue astuto en ese sentido. Yo pienso, por lo pronto, para concluir por mi parte, que deben seguirse con las medidas que se han puesto en práctica, que la sociedad ha apoyado, toda la sociedad dominicana ha apoyado. Bien. Deben seguirse con ellas, incrementarla. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó. Yo le doy retweet a eso. Solo me queda agradecerle el favor de haber asistido a nuestro programa para conversar sobre un tema que reviste el mayor interés que uno pueda siquiera imaginarse. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado por otro programa similar. Hasta entonces.